Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo webinar, este monográfico de la serie de estudios que estamos realizando sobre diferentes sectores. La reputación, el reconocimiento de diferentes sectores, tanto en España como en todos los países donde Merco opera. Con motivo de este 25 aniversario, nuestro primer cuarto de siglo de vida, estamos centrándonos en cómo ha ido evolucionando entre los diferentes grupos de interés el reconocimiento al sector retail o al bancario, alimentación. Hoy nos concentra un sector muy relacionado con el de la semana pasada, con el sector alimentario, como es el sector de las bebidas. De hecho, muchas veces ambos sectores concentran o se analizan desde unas mismas perspectivas. Y de hecho, es como las alianzas, tanto en España como en los diferentes países de América Latina o en los otros países donde operamos, esas alianzas conjuntas de estos dos sectores. Como ya tratamos la semana pasada el sector alimentación, hoy nos queremos centrar en el sector bebidas. Para ello, durante la jornada de hoy, vamos a centrarnos en un primer momento en esas posiciones y un repaso histórico tanto de España como de los diferentes 20 países donde Merco opera, cómo se comporta este sector, consigue ubicarse dentro de las 100, 200 empresas del tejido empresarial de cada país con mayor reconocimiento, en posiciones de liderazgo, en posiciones intermedias. A continuación, nos acercaremos a la perspectiva de los directivos, cómo los máximos dirigentes de las diferentes naciones valoran a este sector, dónde consideran ellos que están las fortalezas reputacionales, dónde las debilidades. Posteriormente nos acercaremos a los 8 grupos de expertos que valoran a las empresas y finalizaremos con la población general, con los ciudadanos, con los propios consumidores. Durante la jornada de hoy vamos a contar con dos excelentes gestores y líderes con una amplia experiencia tanto en el campo del consumo como especialmente en el campo de la gestión empresarial del ámbito de las bebidas, ¿no? Por el lado de España nos acompañará Carlos Martín Carrión, director general de Coca-Cola Iberia, y también tendremos la suerte de contar con Claudia de la Vega, VP de Asuntos Corporativos de Heineken para México. Pues bien, vamos a dar comienzo a esta jornada. Como saben ya ustedes, iremos haciendo un doble viaje, un viaje temporal. Vamos a centrarnos en estos 25 años de historia, centrándonos, focalizándonos a veces en 2024 por ser la información más reciente y haciendo ese viaje histórico a los diferentes años, 2015, 2010, 2001, y luego también haremos un viaje geográfico. Toda la muestra, todo el análisis que Merco realiza, pues es posible gracias, y aquí ciñéndonos a 2024, a las 356.000 encuestas, las más de 356.000 encuestas que hemos realizado, ¿no? Esos casi 12.000 directivos, en torno a los 700, 800, 900 individuos de expertos, más de 56.000 ciudadanos en los países donde operamos, un conjunto de análisis multi-stakeholder que nos permiten ver dónde asentar el posicionamiento reputacional de las compañías, dónde el riesgo, dónde la oportunidad. Como saben ustedes, nacimos en España en 2000 y publicamos nuestra primera edición en 2001 y pronto nos expandimos a las diferentes naciones, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador y también hasta llegar en este 2025 por primera vez a Estados Unidos, con estos dos nuevos estados que van a ver la luz próximamente sus resultados. Pues bien, comencemos ya por el sector bebidas, un sector comúnmente conocido por la población general, un sector donde hay bastante interacción con la opinión pública, pero un sector que consigue en España alto reconocimiento. Vayamos a verlo al ranking de 2024, el ranking de monitor de empresas de 2024. Pues como vemos en la imagen, es un sector que consigue tener 9 empresas dentro del tejido corporativo nacional, dentro de las 200 compañías con mayor reconocimiento. El sector bebidas consigue ubicar a 9. Y de esas 9 hay 4 que consiguen incluso posiciones de alto liderazgo. Una empresa, como es Coca-Cola, dentro del top 10, otras 3 empresas en el entorno del top 20, como son Mao, Heineken y Corporación Hijos de Rivera, Estrella Galicia, una de sus marcas más reconocidas, y también Grupo GAP. Un poco más alejados, ya en el segundo centenar de compañías, Vega Sicilia, García Carrión, González Vías y Santoy. Consigue el sector ubicar 9 compañías
y la mayoría de ellas, o la mitad del sector, en posiciones de muy alto liderazgo, casi siempre rondando el top 20. ¿Eso ha sido solo así en 2024 o ha habido una trayectoria, una tendencia reputacional? Como decíamos al principio, el sector bebidas siempre ha ido de la mano del sector alimentación. De hecho, si nos vamos a los resultados de 2001 y buscamos el sector alimentación y el sector bebidas, aparecen unidos. De tal manera que en este año 2001 eran 6 las compañías de alimentación y de bebidas que se incluían dentro del top 50, ¿no? Recordemos que ese primer año publicamos 50 compañías. Si nos detenemos en ellas, pues hay algunas más centradas en alimentación, como pueden ser Campofrío, como puede ser también Pascual o Nestlé, y otras más centradas en bebidas, como puede ser en este caso Coca-Cola o también Puleva. Con el avanzar de los años, este sector sí es cierto que en el entorno del 2010 o 2015, y lo veremos luego con los diferentes grupos de expertos, pues sí tuvo un momento un poco más de erosión y de caída reputacional de la que se ha ido o desde la que ha conseguido cambiar la hoja de ruta y estar ahora en esas posiciones de liderazgo que veíamos al principio. De hecho, se desagrega en torno a las ediciones 2012, 13 el sector alimentación bebidas en alimentación y en bebidas, y a partir de ahí estas compañías del sector consiguen tener un reconocimiento cada vez más alto, cada vez más consistente, cada vez más elevado, hasta llegar a esas posiciones que veíamos de 2024 con Coca-Cola en la quinta posición, Mau en la 14, Heineken en la 18 y José Rivera en la 21, Odam en la 44. Un sector, por tanto, que ha vivido un momento de liderazgo, una cierta caída y una recuperación con un gran esfuerzo y focalización. ¿Cuáles serán las claves de esa recuperación reputacional? Pues lo veremos próximamente. Si nos alejamos de España y lo que hacemos es ir a los diferentes países donde Merco se sitúa, ¿qué nos encontramos? Decíamos que en España tenemos 9 compañías dentro del top 200 del tejido empresarial. Si primero nos vamos a los países con unas mayores muestras, un mayor tamaño, y los ordenamos alfabéticamente, tenemos aquí Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Portugal, países donde llevamos ya una trayectoria bastante amplia de estos 25 años, nos encontramos con unas cifras totales similares. Si nos vamos al top 200, lo habitual es tener entre 5 y 8 compañías dentro del top 200. De hecho, si navegamos y lo veremos próximamente dentro de los diferentes países, nos vamos a encontrar una dinámica, una distribución de posiciones muy similar. Compañías dentro del sector con un posicionamiento de alto liderazgo, top 10, top 20, y luego otra serie de empresas que complementan y completan el propio sector. Si eso era en los países con una trayectoria, donde tenemos nosotros una trayectoria mayor, nos vamos a la otra serie de países, también ordenados en orden alfabético: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana y Uruguay. ¿Y qué tenemos en estos países? La misma conclusión, el mismo insight. Es un sector que suele tener entre 5 y 8 compañías dentro del top 200. Es verdad que aquí, también por razones lógicas de tamaño poblacional, en algunos países tenemos algo menos de empresas del sector bebidas, como pueden ser 3 o incluso 4 compañías. Lo que no es menos cierto es que las posiciones suelen ser de bastante liderazgo. Un sector presente en todos los países donde Merco tiene ranking, donde Merco publica los monitores, un sector que suele ubicar a bastantes empresas dentro de posiciones de liderazgo y complementarlo con otros conjuntos de posiciones. ¿Por qué decimos esto? Pues porque lo tenemos también analizado y en la imagen. Vemos aquí en estos países con muestras y trayectoria de Merco y presencia dilatada en el tiempo, la comparación, ¿no?, de los resultados de 2024 de España con los resultados de los diferentes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia. Subrayado, recortado esas posiciones de top 50, de alto liderazgo, podríamos decir, dentro de la agrupación de 200 empresas, siempre vamos a encontrar empresas que se ubican dentro del top 10, incluso en posiciones terceras o cuartas, y ubicándose también en posiciones, la mayoría, en top 20. Esa clave que ya hemos dicho para España se replica, cuando no se amplifica incluso, en otras naciones, compañías con alto liderazgo. También, si vemos en estos países o
que incluso en México, Perú y Portugal hay otra dinámica asociada a ese alto liderazgo. Y es que suelen ser compañías que cumplen alguna característica. Como podemos ver en la imagen, Coca-Cola está presente en la mayoría de países en posiciones de muy alta consideración. Luego hay dos grupos cerveceros, también los dos grupos líderes a nivel mundial, como pueden ser Heineken, como pueden ser las diferentes marcas comerciales y institucionales de los países del grupo AB InBev, que consiguen esas posiciones de liderazgo junto con otra empresa que en cada país es diferente porque está muy asociada a la trayectoria nacional, ¿no? Pues en el caso de España, sin ir más lejos, Mau o Hijos de Rivera y también DAM, y en el resto de países también encontramos otra compañía muy asentada al territorio, quizás con un perfil algo más nacional. En las otras se comparte esa internacionalización del sector bebidas, tanto en los refrescos como en bebidas de cerveza o bebidas incluso más espirituosas. Posiciones de liderazgo comúnmente aceptadas, un sector presente en el conjunto de los países Merco, un sector que se complementa con otra serie de empresas en unas posiciones algo más bajas. No posiciones inferiores, porque nos solemos orientar en torno del 60, en torno del 110, pero un sector cuya reputación se asienta en el liderazgo de una serie concreta de compañías. Yo diría que el pilar clave es el compromiso con las comunidades en las que operamos. Coca-Cola es una marca global, probablemente una de las más globales del mundo, pero lo que le diferencia es su fuerte arraigo local. Y en España, por ejemplo, de la mano de nuestro socio embotellador CCEP, llevamos más de 70 años produciendo y distribuyendo nuestros productos aquí. Y cuando hablo de localidad, hablo de estar muy cerca del consumidor, hablo de tenerlo siempre en el centro. No solamente con el portafolio de bebidas que ofrecemos, que es un portafolio integral, donde buscamos adaptarnos a las necesidades de los consumidores. Y en España tenemos buenos ejemplos, como puede ser el lanzamiento de Aquarius o el lanzamiento de Royal Bliss, que son marcas locales que se lanzaron para atender a las necesidades de los consumidores locales, sino también con proyectos y programas que pueden impactar positivamente a la comunidad. Para mí lo más importante es que todas las iniciativas están englobadas en nuestro propósito, que es refrescar el mundo y marcar la diferencia. Y eso es lo que nos mueve en el día a día. Cuando hablamos de refrescar el mundo, hablamos de ofrecer al consumidor un portfolio integral de bebidas que se ajuste a las necesidades en cada momento, para que cada consumidor pueda encontrar su opción preferida para disfrutar de esos momentos cotidianos que tenemos en el día a día. Lanzando campañas icónicas, como puede ser la campaña de Comparte una Coca-Cola, en la que el consumidor va a poder acceder al mercado para comprar latas personalizadas que le permitan disfrutar con sus seres más queridos y haciendo un guiño a la generación Z. También innovamos lanzando marcas que sean marcas relevantes para el consumidor. Y un buen ejemplo es el lanzamiento de Fuze Tea. Es una marca global, pero que también tiene un componente local. El consumidor bajo la marca Fuze Tea va a poder seguir disfrutando de esa maravillosa receta que lleva disfrutando los últimos 30 años. Y también creando experiencias que sean muy significativas para el consumidor, como por ejemplo Coca-Cola Music Experience, donde nuestro consumidor puede acceder a un evento musical, bien en directo o bien en streaming, para disfrutar de la música y del ocio responsable. La sostenibilidad está en el centro de todo lo que hacemos y es un trabajo que no es individual, es un trabajo conjunto, un trabajo colectivo, donde muchos actores tienen que ayudar a proteger un solo planeta, y más en el sector de gran consumo, que es en el sector en el que operamos. El sistema Coca-Cola desde el año 2017 está trabajando en un programa que es el programa Avanzamos, junto a nuestro socio embotellador, donde pretendemos reducir nuestro impacto medioambiental con diferentes pilares, como pueden ser las bebidas, pueden ser los envases, la responsabilidad corporativa, el agua, el clima o la cadena de valor. Y en la cadena de valor, permíteme compartir un ejemplo, que es el programa Hostelería por el Clima, que venimos trabajando desde el año 2017 junto con CCP y Ecodes, donde ayudamos a los establecimientos hoteleros a reducir su impacto en huella de carbono y a ser más sostenibles. Es un programa que no ha parado de crecer. Desde su creación hasta ahora ya hay más de 14.000 establecimientos adheridos y hemos generado más de 215.000 iniciativas para ser más sostenibles. Este mes precisamente tenemos la segunda edición de los premios Sin Huella, donde vamos a premiar esas iniciativas que han tenido más impacto.
Los valores son un eje clave en cualquier compañía, y más en estos momentos que estamos viviendo ahora con las nuevas generaciones, donde cuando tú buscas una empresa para trabajar, aparte de tu desarrollo profesional y los valores profesionales, buscas una empresa que también responda y que tenga los mismos valores personales que los que tú tienes. Nosotros, para refrescar el mundo y marcar la diferencia, trabajamos con 7 comportamientos que practicamos en el día a día. Un liderazgo inclusivo, trabajar con pasión, trabajar con integridad, fomentar la diversidad y la inclusión, la colaboración, la calidad y la responsabilidad. Y es algo que está en el día a día de todo lo que hacemos, trabajando en conjunto, con equipos ágiles, equipos curiosos y equipos que trabajen para un bien común. Y en estos periodos que tenemos ahora es muy importante trabajar con resiliencia y trabajar con innovación, porque estamos en un entorno muy cambiante. A nosotros nos llena de orgullo, y es también una responsabilidad, formar parte del top 10 del ranking de Merco Talento Universitario. Eso es muy importante porque las nuevas generaciones buscan un tipo de liderazgo que es diferente, un liderazgo muchísimo más inspirador, muchísimo más inclusivo, que fomente equipos diversos, equipos inclusivos donde cada uno pueda aportar, y también buscan líderes que realmente les ayuden a crecer. Yo siempre digo que el liderazgo ha cambiado de un líder en el que su equipo trabaja para él hacia un líder que trabaja para su equipo. Y eso es lo que fomentamos en Coca-Cola. El principal riesgo que sufre la sociedad hoy en día es la incertidumbre en la que vivimos y el riesgo de individualismo. Por eso, la categoría de refrescos juega un rol fundamental para que los consumidores puedan disfrutar de esos momentos de socialización, esos momentos cotidianos junto a sus familias y sus seres más queridos. La categoría de refrescos es un aliado perfecto porque ofrece una variedad de productos, una variedad de recetas, una variedad de marca, una variedad de sabores que permiten que todo consumidor pueda elegir el producto que más se adecue a sus necesidades en cada momento para disfrutar con sus seres más queridos. Y es un sector que sigue evolucionando en el día a día junto con los consumidores. El 30% de la inversión del sector está dedicada a innovación para generar nuevos productos y para acompañar en esos nuevos momentos que surgen en la sociedad. El refresco es el aliado perfecto para esos momentos de socialización cotidiana que nos gusta tener en España día a día. Muchas gracias, Carlos, por tu tiempo, tu colaboración, tu entrega y tu gestión. El liderazgo tanto de Coca-Cola en Colombia como en Iberia solo es muestra de esa gestión que haces con la empresa y con el conjunto de compañeros que lideras. Vamos a adentrarnos ahora en esta valoración que hacen los directivos. Recuerdan ustedes que los directivos lo que hacen es mencionar en espontáneo a aquellas compañías que consideran que tienen la mejor reputación, el más alto reconocimiento del tejido empresarial nacional, por tanto en España, como en Colombia, como en Argentina, como en Perú, como en el conjunto de países. Y una vez que han mencionado esas compañías, le pedimos que nos destaquen donde hay 3 fortalezas reputacionales y donde hay un ámbito donde esa empresa no está a la altura o al estándar que suele tener en esos ámbitos de liderazgo. Una compañía destaca por 3 cuestiones y no lo hace tanto por otro ámbito concreto dentro de el árbol de variables que ya conocen. Pues bien, si nos vamos a 2024 y nos centramos en España, en este primer momento, el sector bebidas, ¿dónde concentraba las fortalezas reputacionales? Según los 1.200 directivos que participaron en esta encuesta, pues el sector bebidas, sobre todo, crea reputación o asienta su reputación y lo consigue convertir en palanca en todo aquello relacionado con la calidad de la oferta comercial y también los atributos de talento. Son 2 grandes vectores reputacionales sobre los que las compañías del sector bebidas asientan su reputación. ¿En qué ámbitos hay quizás una distancia mayor al tejido empresarial nacional, tejido empresarial español? Pues en 2 ámbitos también concretos. En la innovación, donde hay otras compañías, quizás por su perfil sectorial, que destacan algo más que el sector bebidas, donde es un ámbito que con respecto a la media se mantiene dentro de una estabilidad. Y por otro lado, en el ámbito de los resultados económicos, no tanto por el beneficio
sino más bien orientado a ese potencial de crecimiento. El sector bebidas o los diferentes actores dentro del sector tienen ya una consistencia bastante robusta dentro del sector y no hay grandes irrupciones de nuevas compañías, pues también por ser un sector con unas barreras de entrada pues considerablemente altas a nivel nacional. Si desagregamos esos diferentes valores, recordemos, ¿no?, esa calidad de la oferta comercial y talento como vectores de creación reputacional y esos resultados económicos o dimensión internacional incluso como algo más a la cola de la diferenciación reputacional, si desagregamos esos valores en variables, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues con dos atributos muy ligados a lo comercial, como hablábamos antes. Es un sector que crea mucha reputación gracias al valor de marca y a la recomendación, es decir, a todo esa perspectiva, esa vanguardia, ese pico centrado en el consumidor y desde ahí poder establecer toda la estrategia corporativa de reconocimiento, y no lo hace tanto, u otras compañías, otros sectores sí destacan más en cuestiones relativas al potencial de crecimiento o a la solvencia. Es un sector muy centrado en la población general, al final es un sector del día a día operacional de los ciudadanos y consigue desde esa perspectiva, desde esa ubicación cercana a ese valor de marca tan reconocible en la opinión pública, poder establecer todo su reconocimiento corporativo. Esa situación que destacan los directivos solo es de 2024 o también era así en años anteriores. Pues si nos vamos a la edición de 2015, hacemos este análisis histórico en estos 10 años, donde se asentaba el reconocimiento reputacional de las compañías del sector de bebidas en ese año 2015, pues casi un 40% de las fortalezas reputacionales se orientaban en torno a lo comercial. Y luego el resto de ámbitos, pues había bastante repartición reparto entre las diferentes dimensiones sin tener ningún otro vector que destacase en su mayoría. Muy centrado en el consumo, muy centrado en lo comercial. Desde entonces hasta ahora, la estrategia de ampliación de su posicionamiento corporativo parece que ha dado resultado entre los diferentes directivos, ¿no?, que valoran a estas compañías. Lo comercial, ciertamente, como veíamos, sigue siendo esa punta de lanza del reconocimiento de las compañías del sector bebidas, aunque también han ido creciendo otros vectores, alineándose y agrupándose en torno al talento o también en torno a ese ámbito económico donde sí ha sabido sacar pecho, muy orientado a beneficio, muy orientado también a esos otros factores más de resultados económicos. El potencial, ya hablábamos antes, que sí decrece un poco, ¿no? Por tanto, es un sector que en esta transformación o en estos años ha sabido construir desde esa consistencia de lo comercial, conseguir mantener ese reconocimiento y que haya otros dos vectores que empujen fuertemente el reconocimiento, en este caso corporativo, como puede ser ese talento y también la innovación. Son las dos dimensiones que más crecen o que más absorben ese monodimensión reputacional que era la calidad de la oferta comercial. Si lo que hacemos es atender y retrasarnos algunos años más, y nos vamos a 2010, 2015, 2024, lo que tenemos es esa dinámica. Siempre la calidad de la oferta comercial y todos los atributos, variables relacionadas con esa dimensión, como el vector de diferenciación reputacional más amplio, y los resultados económicos y la innovación en 2015 como esa diferenciación no positiva que ha sabido repartirse y distribuirse en el conjunto de dimensiones. ¿Ese análisis que vemos de los directivos ocurre solo en España o es repartido entre el conjunto de países? Pues si volvemos a esas naciones donde hay una presencia de mercado más histórica, que también nos sirve para poder analizarlo con mucho más datos y variables, lo que encontramos es un sector que sí concentra en algunos países similitudes muy concretas, y en este caso pues Brasil, Chile, México o Perú sí señalan ese carácter internacional del sector bebida, de las compañías del sector bebidas, en esa lógica que hablábamos antes, de que suelen ser compañías presentes en diferentes ámbitos y que se expanden
internacionalmente, y la debilidad en esta serie de 8 países que destacamos en la imagen quizás está más asociada a esa innovación. No es que se diga que el sector no innove, sino que hay otros sectores, pues por naturaleza, por core de negocio, donde la innovación destaca más sobre la media. Y luego hay algunos otros naciones, como puede ser España, como puede ser Portugal, donde la calidad de la oferta comercial, decíamos antes que es lo primordial y esa punta de lanza de creación reputacional, y otros factores se encuentran más a la cola. Un sector con un reconocimiento repartido y que en España ha sabido crecer desde lo comercial y luego distribuir, una vez abierta esa brecha de diferenciación, distribuir en otras palancas reputacionales como el talento o la innovación, y que en el resto de países quizá es más ese carácter internacional, de presencia, de expansión, lo que otorga a nivel corporativo mayor reconocimiento y vuelve a diluirse en otros factores. Pues la reputación no es una acción aislada, es un conjunto de acciones, es coherencia, son resultados y es un propósito a largo plazo. Es una estrategia integral, es una estrategia coordinada y medida, ¿no? Por eso Merco pues, nos ha servido mucho, porque es un referente en donde podemos analizar en dónde vamos mejorando, en dónde todavía tenemos áreas de oportunidad. Entonces, bueno, pues la reputación nosotros la consideramos como algo que se mide, algo que se traza y algo que tiene que tener un rumbo claro, ¿no? Y también, bueno, porque nosotros tenemos claro que además de producir cerveza, buscamos ser una empresa que garantice su licencia para operar, teniendo un impacto positivo en las comunidades en donde tenemos presencia y generar valor económico, generar valor social y también ambiental. Pues yo pienso que por ahí hay 3 factores, ¿no? Tal vez quizá 4, pero uno es la consistencia. O sea, es decir, hay un equilibrio entre lo que decimos y lo que hacemos todo el tiempo. En segundo lugar, hay un impacto positivo y buscamos que ese siempre permee en todos nuestros grupos de interés. Y bueno, también hay un liderazgo cercano, hay un liderazgo auténtico. Estamos ahí y sabemos que tenemos que elevar las acciones que hacemos, porque la reputación es algo que va cambiando, es algo que se va transformando y es algo que nos garantiza de alguna manera esta licencia para poder operar. Y por último, yo sugeriría también el tema de las alianzas. De manera muy peculiar, las alianzas que hacemos desde con gobierno, desde educación o alguna entidad o alguna academia que también nos ayude a darle forma a varias de las acciones que hacemos. Evidentemente también alianzas con ONGs especializadas que nos ayudan a marcar el rumbo de nuestras acciones. Pues Heineken tiene una estrella norte muy bien trazada, es una estrategia global que denominamos brindar un mundo mejor, y en ella están muy claras las directrices y los pilares que nos rigen. Está el pilar ambiental, está el pilar social y está el pilar de consumo inteligente. Particularmente en el pilar ambiental, pues claramente estamos enfocados en el cuidado del agua. El agua es nuestra materia prima esencial y siempre lo decimos, pues sin agua no hay cerveza. Y en este cuidado del agua, bueno, pues tenemos 3 directrices muy claras. La primera es reducir. Evidentemente, cuando tienes un proceso hídrico eficiente, el consumo de agua se vuelve mucho más pequeño. Heineken México es un referente para Heineken Global y tenemos un consumo de 2.4 litros de agua por litro de cerveza. El segundo es la parte de reusar. En cada una de nuestras plantas tenemos plantas tratadoras y en esa agua que emana de estas plantas tratadoras pues se usa en procesos de circularidad dentro de las propias plantas. Y por último, la parte de regresar, es decir, cómo nosotros regresamos a las cuencas el agua que utilizamos, particularmente en zonas de estrés hídrico. 5 de nuestras 7 cervecerías están ubicadas en zonas de estrés hídrico, por lo cual es muy importante tener este regreso al agua, y eso se hace a través de programas de balanceo.
pues como propósito nosotros tenemos el de brindar alegría para inspirar un mundo mejor. Eso de entrada pues es un propósito bastante catchy, por así decirlo. ¿Qué buscamos nosotros? Conectar con audiencias jóvenes, conectar con talento que esté comprometido de la misma manera en las directrices y en los valores que nos caracterizan como empresa. Tenemos más de 18,000 colaboradores pues, en todas las diferentes operaciones, la parte corporativa, la parte logística, que están distribuidos en 7 plantas cerveceras, una maltera y 17,000 tiendas Six, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos da una base, nos da una idea de lo importante que es el talento para nosotros y para todas las empresas, porque el capital humano, entre otras cosas, es la columna vertebral que rige a una empresa. Y una empresa que además cuida de su entorno, que tiene esta idea de generar orgullo entre la fuerza laboral, por así decirlo, y también la pertenencia a estar en una empresa muy orientada a mantener esta licencia social para operar, pues nos hace un atractor de talento nato. Ahora, el reto siempre está en cómo retenemos ese talento, cómo vamos evolucionando, no solo de cara al consumidor, que es muy importante, pero también de cara a nuestros propios colaboradores. Híjole, la innovación pues es siempre clave, o sea, si no vas evolucionando al mismo tiempo que transformas y que pues transformas y de alguna manera performeas, ¿no? O sea, ¿cómo le vas haciendo como empresa todo el tiempo? Pues yo diría, primero tomando en cuenta que estamos operando en un entorno completamente cambiante, ¿no? Segundo, ¿qué hacemos prácticamente? Pues siempre estamos probando nuevas recetas, sacando ediciones especiales. Tenemos un portafolio de 21 marcas pues, que nos permite estar innovando todo el tiempo. Además tenemos marcas icónicas, una de ellas, por ejemplo, Tecate. Tecate ha sido reconocida por Brands y Cantar como una de las 5 marcas más importantes en México. Y recientemente, seguramente algunos lo han visto, este lanzamiento de la edición de Tecate con sal del Golfo de México, que ha generado mucha expectativa en nuestros consumidores, es un ejemplo de esta constante innovación. Y también, bueno, no solo somos conocidos por cerveza, sino también por los festivales emblemáticos que hacemos de música y también por eventos deportivos tan relevantes como lo son la Fórmula 1 y la UEFA Champions League. Muchas gracias, Claudia, por tus palabras, por tu felicitación y por tu siempre atinado análisis y apoyo a Mirko. Vamos ahora con este tercer capítulo dentro de la jornada de hoy, centrándonos en los 8 expertos que valoran Mirko. Fruto de la ampliación metodológica de estos 25 años, de esa aspiración a ser la herramienta de referencia en la monitorización reputacional, en la escucha de los públicos, veremos cómo hay diferentes atributos que han ido incorporándose en estos 25 años, incluso expertos que llevan más años, pues hablamos aquí de los analistas financieros, de los periodistas o de las ONGs y otros grupos de interés que llevan quizás un menor tiempo analizando al conjunto de empresas y en los diferentes países donde operamos. En este primer tramo, en estos primeros grupos de interés, expertos, como los denominamos internamente, que tienen una mayor trayectoria en Merco, primero son los analistas financieros, ¿no? Ese aporte económico, corporativo, de resultados de las compañías. ¿Qué tenemos entre estos grupos de expertos? Un reconocimiento muy claro. Ha sido un sector que, si bien los directivos no destacan ese potencial de crecimiento muy por el factor sectorial, que así se lo asocia a otras agrupaciones, los analistas financieros sí ven en ese sector, sí han visto en esta tendencia, y es una valoración, una percepción común a los diferentes atributos que estos grupos, que estos stakeholders valoran, un mayor reconocimiento, un crecimiento constante, robusto y paulatino de esas posiciones más del entorno de mitad de tabla, 51 en 2010, a esas posiciones ya adentrándonos en el primer tercio, ¿no? Esa posición media 33 que se le otorgaba al sector bebidas por parte de los analistas financieros en 2024 aquí en España, ¿no? Un sector que ha sabido acercarse a todo el componente económico y también conseguir un mayor reconocimiento.
De hecho, si comparamos, ¿no?, esa posición media de España con la del resto de compañías, con la del resto de países, sí vemos que en España el sector tiene una mayor penetración en el conjunto de países, sí consigue una mayor valoración que en el resto de países. Brasil está un pelín más alta, pero en el resto de naciones suelen estar en esa segunda mitad de tabla. Pasando de los analistas financieros a los periodistas, ¿qué tenemos? Pues otra concentración reputacional, otro gran trabajo relacionado con la comunicación, con esa provisión de información, con esa construcción de imagen pública, esa proyección del horizonte reputacional muy trabajado y muy conseguido por parte del sector bebidas en los periodistas. De posiciones intermedias, seamos sinceros, posiciones algo más bajas en los años 2010 o 2015, a una gran subida en estos últimos 10 años, desde el 15 hasta el 24, y lo vemos claramente en la imagen con los resultados medios del sector en 2024. Unas posiciones de top 20, incluso cercanos al top 10 en el ámbito de la eficacia y la comunicación. Como estos diferentes vectores, estos diferentes perspectivas y análisis que valoran los periodistas, ha sabido el sector en conjunto construir y ver a los periodistas tanto como público final como público intermedio para esa creación de una opinión pública que fomente la tolerancia, que fomente la confianza en torno a las diferentes marcas. De hecho, los periodistas, si lo comparamos otra vez con los diferentes países, lo que encontramos es también esa posición de liderazgo cercano en el top 20 con respecto a las diferentes naciones, donde las posiciones se ubican quizás un poco más bajas. Pasamos de los analistas financieros y de los periodistas a otro público donde aquí el crecimiento no es tal. Aquí en el ámbito de las ONGs, pues sí ha habido cierto retroceso, cierto castigo que se sufre en el entorno del 2015 aquí en España por parte del sector, cayendo, ¿no?, de esas posiciones que hablamos antes de cierto liderazgo de top 20 a posiciones ya rozando puestos intermedios bajos y cierta recuperación. Aquí hay que hablar de los dos ámbitos, de la caída y de la erosión reputacional que se ve claramente en posiciones que sufre el sector en el ámbito, en el año o en el entorno del 2015, y esa recuperación, esa focalización que han querido hacer muchas de las compañías presentes en este sector en este grupo de interés para recuperar parte del reconocimiento perdido. Y la inercia es clara, la inercia de mejora, la inercia de subida está ahí, ¿no? Lo lógico sería que fuese escalando, viendo que tenemos todavía un techo que se sitúa en el entorno del top 20 y que todavía el sector está en esas posiciones intermedias de top 50. Un ámbito que aquí sí es mucho más compartido en el conjunto de países, donde las ONGs valoran al sector siempre, casi siempre, en posiciones muy cercanas al top 50, posiciones de mitad de tabla. Ni muy alto reconocimiento, ni muy bajo reconocimiento. Un reconocimiento intermedio, sabiendo que en España todavía hay aquí ámbito de mejora a nivel sectorial. Vamos a las asociaciones de consumidores, un público muy cercano al ámbito del día a día operacional del sector bebidas, y tenemos una lectura muy similar a la que acabamos de hacer con las ONGs. Cierto alto reconocimiento y liderazgo a finales de la década pasada, finales de 2010, una caída reputacional importante en el entorno del 2014, 2015, 2016 que se evidencia en esas posiciones, y una recuperación, ciertamente aquí, una recuperación más tímida. Sería esa una noticia un poco ni buena ni mala, si queremos decirlo así, pero si lo que hacemos es comparar cómo valoran en España y cómo valoran en los diferentes países, aquí sí vemos la otra cara de la moneda. Asociaciones de consumidores suele ser un público con este sector mucho más crítico en otras naciones como Chile, como Colombia, como México, como Portugal, y aquí en España sí tenemos una mayor tolerancia y unas posiciones buenas. Si no hubiésemos visto en periodistas o en analistas financieros esa gran mejora que ha tenido el sector, estaríamos hablando de un puesto medio 33 bastante bueno. Aquí decimos que está bien por ese eje de comparación. Si pasamos al segundo grupo de público, aquellos que entraron en Merco algo más tarde, como puede ser en el ámbito del gobierno, lo que nos encontramos aquí es cierta estabilidad. Es verdad que en algún atributo concreto, como en compromiso con el país en los años 2015, 2017, se había un menor reconocimiento, y ahí ha sabido el sector construir esa imagen
positiva y ese reconocimiento amplio para con este grupo de interés. Si nos vamos a las posiciones medias para el gobierno, para la administración, si tenemos esas posiciones muy buenas del entorno del primer tercio, acercándonos no al reconocimiento de excelencia, pero sí al reconocimiento muy bueno en ese primer tercio, como hablábamos. De hecho, y aquí ampliando la vista al conjunto de países, vuelve a estar España en posiciones de liderazgo frente al resto de naciones. Si nos vamos al sindicato, quizás en el ámbito sindical el sector tiene una evolución no tan positiva, de posiciones buenas, ¿no? De posiciones de top 20 en 2017, a quizás una erosión reputacional un poco más evidente, hasta colocarnos en posiciones de top 40, unas posiciones que sí se orientan en similitud en los diferentes países donde estamos aquí operando y mostrando el imagen. Concluimos o vamos al penúltimo grupo de expertos, esas social media manager, que en donde valoran esta comunicación exclusivamente digital de las compañías. E igual que pasaba con los periodistas, la mejora es evidente. La comunicación ha sido la gran palanca reputacional donde el sector bebidas ha sabido anclarse, ha sabido construir, ha sabido capitalizar todo su reconocimiento reputacional. La mejora de esos puestos 38 intermedios a estos puestos muy cercanos a ese reconocimiento de excelencia dentro del top 20, dentro del top 15, es evidente, tanto que España lidera en este público frente al resto de naciones. Y ahora sí, concluimos con los académicos, con los catedráticos de escuelas de negocio y de universidades, donde el reconocimiento aquí se ha ido poco a poco de manera creciente, una tímida erosión en el entorno del 2021, fruto del análisis post-pandemia o post-cuarentena, y sí se ha sabido el sector recuperarse y estar en 2024 mucho mejor, posiciones tendiendo hacia arriba, y lo vemos en las diferentes oleadas que hace Merco para este público concreto. Comparando con el sector, aquí es cierto que todavía hay techo amplio de mejora. Posiciones buenas del entorno del 36, pero en los otros países, vemos Brasil, vemos Chile, hay una mejor dinámica, unas posiciones de liderazgo. Por tanto, resumiendo y concentrando estos públicos expertos, tenemos una muy positiva, muy buena evolución en analistas financieros, en periodistas, también la tenemos en los social media managers, en el ámbito del gobierno, en el ámbito de los catedráticos, una pequeña erosión reputacional que sí se ha conseguido reconducir tanto en responsables de ONG como en asociaciones de consumidores, y un ámbito donde quizás estamos encontrando ese suelo reputacional que es bueno, está en la primera mitad de tabla, en el entorno del 40 aquí en España, pero que sí concentra esa posición más baja dentro de los 8 grupos de interés que nos están evaluando. Sobre todo, una construcción reputacional que se ha basado en el hacer y en el contar lo hecho, en saber sentarnos y explicar con transparencia en comunicación y con transparencia en gestión toda la labor reputacional, toda la labor de reconocimiento por parte de este sector ante la opinión pública. Y eso le ha vertido, la hipótesis más evidente es que le ha convertido en reconocimiento todo lo comunicado. Tras analizar las posiciones generales, la de directivos, la de los diferentes expertos, nos vamos con un último público, que en este caso, ¿no?, en un sector tan centrado en el consumidor, pues quizás dentro de su jerarquía es de los primeros, un público como es la población general. Pues bien, en España en 2024, ¿qué nos decía la ciudadanía? ¿Qué nos decía estas casi 9.000 encuestas sobre el sector de bebidas? Pues que es un sector con bastante buena reputación, una reputación que supera el notable, ¿no? Ese 7,3 prácticamente, ese 7,25, 7,3 que consigue, muy por encima en reputación, casi medio punto por encima del conjunto del tejido empresarial español. ¿Qué ocurre? Que este alto reconocimiento que tiene el sector cuando le pedimos a la población general que nos valore la reputación del sector de vida, de las diferentes compañías que lo componen, se diluye cuando nos vamos a ese desempeño responsable. Si vemos los diferentes atributos, tanto de transparencia como de cuidado de trabajadores, como compromiso con ámbitos sociales o medioambientales, las valoraciones siguen siendo buenas, siguen siendo
positivas y con una diferencia anclada en torno a al 20-30 décimas por encima del conjunto del tejido empresarial, pero no llega, ninguno de los diferentes ámbitos no llega al notable. Se queda cerca, se queda muy cerca, algunos casos de ese 7, pero no lo supera. Es decir, es el sector bebidas, es un sector que tiene mucha mayor, digamos, admiración, mucho mayor reconocimiento en un entorno reputacional. Le concedo una reputación mucho mayor que la que luego soy capaz de explicarle en atributos concretos. Y hay un gap entre cómo se valora la reputación y cómo se valora aquellos elementos que la construyen, que la constituyen, donde el sector, estando muy por encima, reiteramos, del conjunto del tejido empresarial, pero sí encuentra ahí una diferencia. Otro eje de análisis en los atributos muy centrados en el consumidor, ahí sí, y sí, el sector consigue la mayor diferencia. Todo lo que tiene que ver con cercanía, pensamiento en cliente, foco en sus necesidades y no engaño, buena atención, disposición. Esos dos vectores, esas dos variables, sí consiguen casi medio punto de distancia con respecto al tejido empresarial. Son los dos grandes vectores que le asientan esa buena reputación, ese gran reconocimiento que el sector bebidas tiene en España durante el 2024. Y ese ámbito de la reputación, muy bien valorado, ¿ha sido solo así en 2024 o qué evolución ha tenido en los diferentes años? Pues si nos vamos al gráfico y vemos esa curva, el sector tenía un reconocimiento igualmente alto en 2010, en ese ámbito, en esa curva, quizás en el entorno amarilla. Tuvo una erosión reputacional seguramente muy en el entorno de la crisis, en el entorno del 2010-2015, donde sí baja ese reconocimiento paulatino. De hecho, se queda por una centésima por debajo del 7 y una recuperación reputacional bastante amplia hasta encontrarnos a niveles muy cercanos al 2010. Este sector, el sector bebida, es un sector que ha sabido adecuarse al contexto natural y saber establecer las estrategias, las acciones, las tácticas adecuadas para recuperarse, no solo en el consumidor, como vemos, sino también en los diferentes públicos. Siempre es un sector que ha sabido mantener una distancia, un colchón reputacional bastante amplio, bastante consistente con respecto al conjunto de la media. Vemos que suele superar y está en el entorno del medio punto, cuanto no más, la valoración que hace la población general de las compañías de bebidas versus el tejido empresarial. Porque con estas buenas noticias concluimos para dar un poco de contexto al sector bebidas, en un sector que sí ha sabido destacar y que sí tiene lógicamente en lo comercial esa punta de lanza para directivos y también para la población general, como esos variables y esas dimensiones donde más asienta el ámbito reputacional, esas fortalezas reputacionales. Es un sector que ha sabido crecer desde ahí y distribuir su reconocimiento en el conjunto de atributos, que se encuentra en población general muy por encima del tejido empresarial, con un reconocimiento muy alto, quizás un pequeño gap de reconocimiento reputacional versus ese desempeño en el día a día en ámbitos medioambientales o sociales o internos con respecto a sus trabajadores, pero que sí se encuentra en ámbitos de liderazgo. Si lo que hacemos es ver la evolución en los diferentes públicos, muy buena inercia, un gran crecimiento de analistas financieros, en periodistas, en social media manager, una recuperación también clara en ONGs o también en el ámbito académicos y quizás una pequeña erosión, o no erosión, sino caída, una distancia mayor, el público en el que se ubica el sector algo más abajo son los sindicatos, sino una posición intermedia buena, una posición en el entorno del 35-40 con alto reconocimiento. El problema, bendito problema, es que en el resto de públicos sí se ubica el sector en el ámbito del top 20 o top 30, lo que hace ahí establecer o señalar esa diferencia. Si lo que hacemos es no centrarnos en España, sino ir a los diferentes países, lo que encontramos es lo que hemos estado viendo. Un sector que suele tener una presencia notable, según el tamaño del país,
en las diferentes naciones, de entre 7 y 10 compañías cuando los países son algo más amplios y en el entorno del 4 o 5 cuando el país es algo más pequeño, y que siempre tiene, tanto en los países con mayor población como en los países más pequeños, esa dinámica de 3, 4 compañías en puestos de alto liderazgo, en puestos de top 10 o puestos de top 20, puestos a los que posiciones que se acompañan de un segundo nivel de empresas que componen también el sector, quizás aquí a una mayor distancia, en las posiciones intermedias. Veremos que estos diferentes insights, enseñanzas y este viaje temporal y también geográfico centrado en el reconocimiento del sector bebidas haya sido de su agrado. Cualquier duda, cuestión, necesidad, estamos a su disposición. Muchas gracias de nuevo a Carlos y a Claudia por su participación y le emplazamos a la próxima semana al nuevo monográfico que presentaremos. Muchas gracias.